Hola gente de Comiqueando, gente de Historieta al Ataque, sí he vuelto acá de una buena vez. Les cuento que acabo de tener un problema, se me acaba de cortar la luz, por lo tanto estoy en un lugar como al fondo de otra cosa y con con un velador al costado, así que si ven que está todo raro, ya saben, ya saben. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Historieta al Ataque. Hoy particularmente estamos con Laura Guarisco, que en este momento está en México, así que tiene algunas horas menos que yo. Acá son las 9 de la noche, allá no sé qué hora es, en México, bienvenida. Son las 6 de la Oh, tarde. bueno, tenés Ujú. para un rato más de trabajo. Te contaste que Sí, estabas trabajando ahora. sí, sí, sí. Sí. Bueno, vos vivís en Colombia, le contamos para quien no te conoce, sos venezolana, vivís en Colombia, pero ahora estás particularmente en México, no sé por cuánto, dijiste Casa del Autor, puede ser, ¿no? En un proyecto. Sí, voy a estar en la casa del autor en Zapopan, que es en Bien. Guadalajara, hasta octubre, Ay, mucho, qué bueno. mediados de octubre, sí. Y luego salgo a Monterrey, a la Feria del Libro. Ah, bueno, linda experiencia, o sea, con todo. Bueno, te cuento que vamos a estar hablando de su trabajo El Nido, para quienes no la ubican. Y no sé, ¿vas a estar presentando El Nido en la Feria del Libro también o qué vas a estar haciendo en la feria en Pues Guadalajara? estamos viendo si lo logramos. Me Bien. invitaron porque Colombia es el país invitado de honor este año. Ah, mira qué Y bueno, bien. a raíz como lo del premio de novela gráfica del año pasado, me invitaron, sé que va a estar en unos conversatorios y estoy pues preguntando si es posible obviamente presentar Nido, porque en México todavía aún no está a la venta, pero pues esperemos que con estas cositas empiece a estar, se empiece a conseguir. Vamos a ver. Bueno, bien. Y bueno, nos dijiste que Nido recién ganó un premio el año pasado. ¿Cuál fue el premio exactamente que ganaste con Nido? En Colombia, el año pasado, con el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, salió el primer Premio Nacional de Novela Gráfica. Bien. Entonces, pues apliqué y bueno, quedó seleccionado como ganador. Muy chévere, sí. ¿Y quedó seleccionado para ser publicado o ya estaba publicado y quedó seleccionado con postpublicación? Como Sí, una especie. era Sí, como para obras ya publicadas bien, de los años 2023 y 24, creo, 2 años antes. O sea, como, bien, bien, sí, bien, sí. bien. Bueno, esta hora la que vamos a estar charlando ahora, nomás, es del 2023 aparte, ¿no? Sí, Tengo salió en entendido. 2023. Sí, sí, Ujú. sí, sí. Bueno, y para empezar a charlar un poquito ya de la obra y meternos full, es una obra muy particular, Nido, hay muchos pájaros, pero también hay una gran historia detrás con la que a partir de esos pájaros de alguna manera volvemos para atrás y empezamos a conocer al personaje. ¿Cómo surge esta historia? Que además ocurre en Colombia, sí, pero que también está muy relacionada a Venezuela también, ¿no? De alguna manera. Y ahora vamos a estar mostrando algunas imágenes. Sí, bueno, Nido surge en medio como de muchas reflexiones que me estaba haciendo em, como migrante venezolana viviendo en Colombia. Quería un poco retratar lo que estaban pasando muchos conocidos, muchas amistades, lo que también había tenido que vivir yo al llegar a Colombia, a pesar de que dentro de todo yo tengo la nacionalidad colombiana también y no pasó muchas cosas de las que pasa el personaje, pero sí tenía como muchos amigos y personas cercanas que sí estaban atravesando por muchas cosas y la verdad es que desde que yo llegué, al menos a Medellín, empecé a retratar eso y a Ajá. contar esas historias en formato, pues en cómic, ¿no? Y muchas personas como que empezaron a conectar con las historias y yo empiezo como a autopublicarme y empiezo como a explorar un poco el tema del lenguaje colombo-venezolano, de todas estas particularidades en las maneras después de hablar, de la cultura, de comer, de la música. Y ya entrando 2019, como que me doy cuenta que me quedo un poco corta con el espacio para contar lo que quería contar. Aparte, Ajá. cada vez que me escuchaban y me escuchaban el acento, de una vez querían saber qué estaba ocurriendo. Había, pues, mediáticamente mucha en todos lados en ese año, además, 2018 que empezó a llegar mucha gente a Colombia de Venezuela y Ajá. 2019 que hubo todo el tema como político muy, muy álgido
y bueno, yo no quería, no quería como contar exactamente como que, mira, esto es lo que está pasando, pero sí quería un poco, o sea, pero Ajá. desde el punto de vista de alguien que le toca irse, ¿no? Bien, Y quería un poco también jugar con la ficción, en el sentido de no querías buscar una persona y que fuera su relato, ni que fuese autobiográfico, pero sí quería como tener ser como muy rigurosa al momento bueno, de mostrar toda esa información, ¿no? Como histórica o sea, bien, no mostrarte un libro que, ajá, así es como tienes que pensar, ¿no? bien. Pero sí pasaron todas estas cosas que estás viendo, sí pasaron y Ah, puedes luego ok. buscar la ¿Por información qué? y Bien, revisarla, sí, o sea, como bien. que dentro de todo me interesaba mucho ser como rigurosa con eso. O sea, Y con la bueno, parte del contexto histórico, evidentemente. sí, entonces finalmente como que ya, bueno, finales de 2019 yo ya como que dije, bueno, lo que voy a hacer es un cómic larguísimo, una novela gráfica, voy a intentar hacerlo, para, bueno, contar una de tantas realidades, ¿no? Bien. La más cercana a mí, además. Bien, bueno, y ahí estábamos viendo, ¿no? También, o sea, por más que es una realidad y que hay un montón de cosas, ¿no? Que están, por más que la historia es ficticia y un montón de realidad, también es muy metafórico, ¿no? Hay un nido, hay pájaros, que es lo que estaba mostrando recién, comienza así, y bueno, y cómo surge esta idea del nido, ¿no? Del nido y de los pájaros y de las diferentes especies, porque también hay mucha información respecto de la diversidad, ¿no? Que hay, biodiversidad que hay en Colombia, o sea, hay como un montón de cosas ahí que pasan y empieza con esto del nido y estos pájaros en particular, y un pajarito después también. Sí, yo creo que llegué un poco al título, a la metáfora con las aves. Eh, bueno, yo creo que fue inevitable. Ujú. Mi esposo es pajarero, hace avistamiento de aves. Ah, ok. Entonces era algo, pues una actividad muy cercana. Ajá, Y nosotros salíamos a pajarear antes de venir a Colombia y en Colombia también pajareamos un montón y en esa, pues ir a pajarear es básicamente ir a ver pájaros, estar mucho tiempo callados y tomar fotos y verlos con los binoculares y es una actividad como muy silenciosa, muy introspectiva, de mucha reflexión, pero en una de esas conversaciones que iban surgiendo sobre los pájaros, descubro lo de las aves migratorias, como claro. bueno, que Ujú. las aves migratorias, ajá, migran porque huyen del invierno en los países del norte o del sur, vienen al trópico, están un montón de tiempo, como unos casi 6 meses en el trópico. Y me acuerdo que eso que fue lo que me llamó la atención y dije, esto es nido y esto va a ser el libro. Fue que conversando, o sea, con mi esposo, vimos una reinita y bueno, claro, las reinitas son unas aves muy coloridas, con un canto súper bonito, pero yo la vi y no se veía ni colorida ni estaba cantando, era una ave pues, un poco desteñida. Ajá, Ah, y a lo que me explica, no, bueno, estas aves son así y esos cantos es porque, bueno, ellas buscan reproducirse y hacer nidos, pero no los hacen aquí en el trópico. Ellas no hacen ajá, nidos acá, ellas lo hacen no es aquí. Y yo, pero ¿cómo que no es aquí? Si pasan muchísimo tiempo acá. O sea, o sea, eso me afectó mucho como ajá. saber que el ave no hacía nido en estos países. O sea que no Eh, se reproducen para nada en estos países. También no, es así, solo ¿no? pasan una temporada, no se reproducen, no hacen nido. Y yo decía, ay, si no pueden regresar, que les Claro. toca, ¿no? Supongo. Y él dije, bueno, sí, pero no ocurre, ya saben que se tienen que regresar. Entonces eso para mí fue como, esto es el Sí, está detonante de lo que yo bonito. quiero contar, de Mm. estas aves migratorias que no pueden volver, o sea, que les toca hacer el nido. Y bueno, surgieron como muchas reflexiones alrededor de eso. Cuando empecé a bocetear el libro, ya estaba eso como en el discurso, yo ya sabía que iba a ser sobre aves migratorias, un poco, sí tuve como esa duda de si lo hacía autobiográfico del todo o de autoficción, pero siento que no es tan autoficción. O sea, el personaje tiene cosas mías, pero no soy yo, ¿sabes? Sí. Para empezar es Puede otro ser, género. Para para empezar es empezar, un es como chico. otra cosa distinta, entonces...
Sí, sí, Y sí. yo no vivo muchas cosas que él vive. Yo no crucé por la frontera Ajá, caminando, yo no hice Rappi, pero tenía muchos amigos que sí. Y entonces mm, sentía que tenía como que de alguna manera dejar un registro de lo que había vivido mi generación y además como tender puentes, ¿no? Como que sea un libro que de alguna manera también dejara cierto mensaje de esperanza. ujú, Eh, Me parecía muy importante eso. Entonces quería dejar un final abierto, pero un final como un cero deprimente, porque yo ya estaba ya muy afectada y buscaba algo que pudiera sentirse un poco como un abrazo, no sé, o sea, y separarme un poco de todo lo que se estaba contando en las noticias, o sea, claro, no quería eso claro. tampoco. Y también hay como un dejar el nido, ¿no? Yo también pensaba como esto de dejar el nido y irse hacia otro lugar, ¿no? También un poco. Sí, Hay también una cosa ahí con la madre, con la familia, con un montón de cosas, ¿no? Con dejar ese completamente. nido. Y de Sí, hecho con mi mamá, justo, claro, yo hablo como con mi pareja de las aves migratorias y la cosa, pero yo antes de irme de Venezuela, mi mamá me decía colibrí. ajá, Y pues todo un tema romántico, pero muy lindo. Y al final cuando yo me voy, le digo, mami, es que ya literalmente me estoy yendo del nido. Y me acuerdo que le he hecho como un dibujito del pájaro yéndose del nido, todo en una representación. Entonces, sí, para mí el nombre es muy importante. Y bien. Bien, y después, bueno, más allá de toda esta parte, ¿no? Tenemos un personaje que es este chico que se presenta al principio y que él tiene que ir de Venezuela a Colombia. Lo que, vamos, no quiero spoilear mucho el libro porque además si nos decís que va a salir también en algún momento acá, va a salir en todos lados, decís que Planeta Comic está ahí, que está editado también por Planeta Comic, que esta versión que yo tengo. La idea es medio como aprovechar, digamos, y charlar un poquito sobre algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, veo que hay muchas cosas de la realidad de lo que está pasando el personaje y otras cosas que también son recuerdos y también hasta un sueño, ¿no? Eh, y eso está, a ver, representado de una manera, lo voy a mostrar un poquito, como con otra colorometría, ¿entendés? Como con otros colores y también con otra hasta propuesta visual, ¿no? ¿De dónde viene esto, de este contraste que haces y qué es? Porque además son colores que más adelante yo me voy dando cuenta hacia dónde van, ¿no? Es como muy loco. ¿Cómo surge esta idea de hacer entender al lector, a la lectora esta cuestión, ¿no? Y presentar estos sueños. pues cuando ya estaba trabajando en el libro, yo me reunía con mi grupo de dibujo que en Medellín, que se llama La Chimenea. ¿Ok? Empezó siendo como un laboratorio de historietas que daba Luis Echavarri Uribe y terminó luego convirtiéndose en un grupo de amigos que nos reuníamos como todos los martes o los jueves a hablar de cómics, leer cómics, hacer cosas juntos, antologías. Y yo les iba mostrando un poco cómo iba avanzando. Y bueno, en conversaciones sobre cómo representaba esos recuerdos, yo había decidido que lo iba a hacer full color, porque si iba a publicar con una editorial algo largo, mejor que fuese full color. Ya me había autopublicado antes Bien. y sabía un Y poco cómo acá estoy era. mostrando, ¿no? Para que sepas, estoy mostrando un poco Sí, cómo es eso. Sí, sí, sí. Bien. pues justamente buscando como cómo hacerlo, vi muchas referencias, Buscamos bien el contraste. mis amigos de la Chimenea me mandaron también muchas referencias como de autores que un poco experimentaban con el tema del color y los recuerdos. Tomé mucha referencia del trabajo de Alfred. Hay un libro de él que se llama Come Prima, que un poco trabaja más con manchas, pero también son como, es muy similar en cuanto al tema de recuerdos. También me gustaba mucho el trabajo de línea con pocos colores que usa Daniel Liévano, que también es un autor de Bogotá. Y tiene un libro que salió publicado como 1 o 2 años antes que el mío, que se llama La gravedad y otras sustancias. Hermoso. Bien. Es Buen muy dato. poético y filosófico, pero me gustaba mucho como esa línea, ese trazo de una línea. Entonces empecé como a hacer yo decía, bueno, ¿qué colores uso? Y un poco yo decía, bueno, quiero que sea tricolor, por un tema de que pues de la bandera de Venezuela, la bandera de Colombia, tienen Claro, los eso es tres lo que me empezó a colores. pasar, eso es lo que me empezó a pasar a mí cuando veo toda esa gente, porque en un momento hay un montón de gente en la calle, hay manifestaciones, contemos a la gente también que va un poco a la parte política, y de golpe, claro, es Sí, la bandera, o sea, yo como que me es fue la un momento, como que bandera. me fui dando cuenta de a poco, Y sí, 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 exacto, y sí.
y si lo ponemos entonces con todo el tono político del rojo, el azul, yo decía, bueno, esto creo que me funciona. Y un poco, pero viene un poco de allí, de ver el trabajo de otros autores y autoras, de compartirlo con los amigos, ¿sabes? Las amigas, los amigues, para ver qué me decían ellos. Y bueno, empezar un poco a probar qué funcionaba mejor, ¿no? Con lo que yo quería contar. Pero fue un Bien. reto, para mí fue un reto trabajar a color. Eh, Ah, bien. O sea, sí, también, a color en general en todo sí, tu como trabajo. las historias que suelo contar no tienen tanto color, entonces, bueno, y color digital además, entonces tuve también mucha ayuda de mis amigos de la chimenea para probar entonces todo el tema, bueno, de qué paleta, la profundidad, las sombras. Me divertí mucho, aprendí un montón. Em, pero sí, creo que le debo mucho al grupo. Ajá, ok, ok, está interesante también esa parte, ¿no? De que hay que finalmente como que son trabajos individuales, pero también hay mucho de lo detrás ¿no? De hacer en conjunto, ¿no? Siempre termino como en eso en Sí, algún punto, el apoyo de los y las demás y estar ahí. sí, con ese trabajo sí me tomé como ese atrevimiento de mostrárselo a muchas personas. Em, y también, claro, como yo tenía dos países con dos formas de hablar dependiendo de las regiones en las que estaba, yo tenía que preguntar un poco para no Claro, equivocarme. Tengo varias regiones de Venezuela y varias regiones de Colombia conversando en el libro, entonces claro, sí, sí se nota. Qué bien. aproveché mucho eso para no caricaturizar el hablado, pero sí para que, bueno, hubiera formas en las que uno dice, esto me está hablando un poco diferente, pero son del mismo Mm. lugar, o sea, Bien, bien, bien. Y bueno, y más allá de que hay un viaje o una migración y las aves migratorias, también es un viaje, ¿no? De alguna manera lo que le ocurre a este personaje, que tiene que llegar a un lugar y donde, ¿no? Estar así como el exilio, ¿no? También hay mucho además de la migración del exilio y lo va planteando desde diferentes lugares. Yo no sé hasta qué punto eso también es un poco lo biográfico también, o esto de moverse a otro lugar. Yo también he sido una persona que ha movido, pero ha vuelto, digamos también. Pero estas cosas que se van viviendo así, ¿cómo fue que las planteaste? ¿Muy en base a tu biografía, tu propia autobiografía, o también cosas que sabes de otras personas que les han pasado? O, porque te digo, yo no pude evitar sentirme identificada también en algunas cosas, por más que nunca fue mi intención no volver, ¿no? Pero el hecho de estar sí. afuera, ¿no? Sí. Pues el protagonista, Ángel, es un chico muy joven, ¿cierto? Sí, Eh, 23 años creo que tiene, ¿no? 23 años, Tiene una cosa así. 23 Sí. añitos, está recién graduado de la universidad, Arquitecto. arquitecto. En eso, digamos, tenemos eso en común. Además, todo mi núcleo ¿Ah, como de vos sos arquitecto amigos. también? Ah, sí, yo estudié Ah, arquitectura. mira. Sí. Bien. Entonces, en cierto modo, yo, claro, uno no es lo mismo como irte a un lugar porque, bueno, vas a estudiar, vas a conocer, o vas a trabajar, pero una cosa es como cuando tienes que ir forzadamente Ujú. y quería como muy enfocarme o sea, en enfocarme en eso, como, bueno, no es lo mismo lo que tienes que atravesar. Además, irte de otro lugar como sin recursos, sin papeles, viendo a ver qué encuentras. Entonces me Ah, yo esa quería, parte no la he vivido, por suerte. Pero no, sí, no, sí, y sí, yo sí. tampoco, Ah, pero bien. sí siento que podría, o sea, que es lo maravilloso un poco de ponerse en los zapatos del otro, de realidades que uno no ha vivido, pero que yo, o sea, nada más entendiendo que del mismo territorio que yo habito con mucha gente, yo pude haber nacido no en esa casa, sino en una de al lado y pasar por eso, ya yo digo, claro, o sea, es muy fuerte. Entonces, eh, quería un poco enfocarme sobre todo en ese primer año Ujú. de desarraigo, que es un Claro. año muy nostálgico, un año muy difícil también en la situación en la que está el personaje. Entonces quería enfocarme era en esa realidad. Además, quería que fuese ese personaje jovencito, que estudió en la universidad, porque de alguna forma también quería contar y hacerle un poco honor a todo el tema de lo que se vivió en protestas Claro. en Venezuela. Y porque siento que es algo que sí marcó profundamente a mi generación. Ujú. Y de alguna forma, no sé si denunciarlo, pero sí no dejarlo pasar Visibilizarlo quizás, hacerlo sí, visible.
Sí, entonces, sí, es un año, digamos, ese año es un año de mucha nostalgia, mucho estar recordando, uno que le hace falta la casa, la comida, los acentos. Entonces, es un libro sumamente nostálgico, pero es que, claro, el primer año en que estás enfrentándote al mundo en esas condiciones. Y también no sé, yo sentí que también ante esa cuestión, el tema de las protestas, también hay algo como del trauma también, ¿no? Hay cuestiones traumáticas, más allá del Sí. nostálgico, o por lo menos eso es lo que me pasa a mí cuando leí eso, el trauma de vivir algunas situaciones y además dejar cosas atrás. También hay mucho de dejar atrás. Sí, sí, es muy fuerte. Él además se va, pero se queda su familia. Sí, Finalmente lo que nos ata como a estos lugares es que ahí están nuestros seres queridos. O sea, que por más que, sí. bueno, hay muchas cosas que nos atan, pero cuando todavía tienes gente que está ahí viviendo todavía eso de lo que tú te fuiste, uno también siente culpa. Sí, y también un poco las pérdidas, ¿no? Uy, se cortó. Ay, nos habíamos ido. También digo las Aquí pérdidas, ¿no? estamos, Porque hasta donde acá estamos. escuchaste. No, escuché esto de la familia, que habías dicho dejar la familia, pero yo te contestaba también, porque pensé que he dejado de hablar, pero no quedó como hostil, que también está esto de la pérdida de gente querida por situaciones complicadas también, que eso también pasa ahí hay un Sí, montón de pérdidas. Sí. hay un duelo muy profundo. Mm. De hecho, se ha hablado en varios lugares, o he leído mucho sobre algo que es como una herida colectiva que nos Ajá, afecta a las personas que hemos salido de Venezuela, porque hay una herida muy profunda colectiva y tiene que ver también con todos estos duelos, no solamente la gente que se va y está en suelo migratorio, sino la gente que se quedó, la que gente que se se le queda, ¿no? fueron los hijos, o sea, que la familia fragmentada. Entonces, y de forma, como te decía, forzada. Entonces, hay una huella muy profunda de Ujú. dolor, pues, un dolor colectivo, se le puede llamar, sí. Sí, sí. Bueno, y como para ir terminando y metiéndonos un poquito más en que comentaste, bueno, de lo del color y, bueno, y toda esta cuestión, ¿no? Digital. ¿Cómo fue la elección del color respecto de la historia en general? O sea, la historia, más allá de la parte de los sueños o de esa primer parte tan colorida que mostrás como una especie de, no sé, de montaña colombiana. ¿Cómo fue la decisión de los otros colores que pasan en todo? Porque como que de alguna manera también es hay mucho color, como mucho color frío por momento, ¿no? ¿Cómo fue esta cuestión? ¿Tuvo que ver con el guión o fue una decisión así como Mm, de lo que veías? Ahí podemos mostrar también un poco. bueno, yo vengo del Caribe y la verdad es Ajá, que Medellín es una ciudad también muy verde, muy colorida. Creo que yo quería como dejar muy marcado eso en el libro, al bien, ahí menos lo cuando vemos, él, ¿no? Estas paletas frías, esta paleta sí, fría, ¿no? En bueno, general cuando él de... empieza su caminata, que además es como un amanecer, cuando él empieza a caminar, sí como que quería que empezara muy frío, ¿no? Y que luego tienes ese calor que te achicharra, que se vean esos colores bien brillantes, pero luego llega esa Ujú, noche oscura, que te sientes como todo oscuro, pocas luces, pero luego otra vez el día, otra vez está chillón, porque realmente así es, o sea, yo ahí siento está que de así se nuevo. vive muchísimo, o sea, no es gris nunca, aunque tú te sientas No, gris, no es gris, esa es la cuestión con los colores y el paisaje, que sí, al final yo iba representando un poco como lo veía, tampoco es que tengo los conocimientos más grandes de color, pero sí era como representar eso. Y siento que en todo el libro, quitando como los recuerdos, es un libro como con unos colores muy vivos, como también. intentando representar el contexto que es sumamente chillón, o sea, y muy verde. Las dos ciudades, Medellín y Caracas, son valles, además, entonces son unos Ajá. valles con mucha vegetación, muchos ríos, cielos así azules. eh, y por más que tú te sientas no tan bien, el paisaje hace que un poco se te levante el ánimo, porque realmente hace calor, o sea, te sientes, la gente te hace sentir además súper bien. O sea, todo el mundo es muy amable. Si estás perdido, te llevan. Casi que, bueno, ven y te llevo de la mano. Sí, bueno, hay mucho de eso, Eh, mucha solidaridad, hay mucha sí, amabilidad, eso es muy mucha... de la gente. O sea, la gente es así. Entonces, me parecía como muy lindo centrarlo. Obviamente es lo que conozco, lo que vivo a diario,
pero me parecía muy lindo retratar eso, como bueno, Ujú, estoy migrando, pero estoy migrando al país vecino, que además se parece ujú. mucho a mí. Y eso es muy Sí. interesante Sí, yo también nunca estuve en contarlo. ninguno de los dos, pero tengo entendido que hay algo, ¿no? Que hay Sí, sí, una hermandad sí, de alguna manera. totalmente, yo sí creo. O sea, siempre las noticias malas hacen más ruido, pienso yo, en todos lados. Pero yo sí creo Ujú, que es inevitable, porque no es que es la primera vez que hay migración en Colombia, o sea, no es el primer encuentro de Venezuela y Colombia en cuanto a migraciones. Yo soy hija de colombianos, de hecho. ajá, ok. O sea, Wow. migró muchísima gente de Venezuela de Colombia muchos años atrás, y hay un montón de hijos, nietos de colombianos en Venezuela que nuevamente están haciendo esta migración en reversa. Y yo pues ahora yo también soy mamá, tengo un hijo que Ajá, nació en Colombia, entonces es una cosa ahí bien wow. interesante de, yo creo que ni que puede que no me caiga muy bien alguien, pero es que tenemos una historia en conjunto muy marcada, o sea, Ajá. Bueno, y eso es bien, bien, bonito, me bien. parece como lindo también mostrarlo y sí siento que es así, pero son más esas historias no tan chéveres las que suenan, pero realmente mm, no tengo números, pero yo creería es una relación más amable, migratoria, sí. Ajá, ajá. Eso, y creo que también está bastante reflejado, ¿no? Eso en el libro. Así que, Sí, bueno. Sí, la verdad que sí, que hay mucho de eso, mucho de hermandad, de cruzar una frontera que en definitiva no es del todo una frontera, no sé, hay mucho, que hay desigualdad, que hay un montón de cosas que después pasan, es cierto, pero que esa frontera de alguna manera está ahí y no es tan clara, ¿no? Eso me parece que también está bastante explicitado de alguna manera en tu libro. Bueno, entonces, retomando un poquito algunas cosas, la idea es que presentarlo en Guadalajara, puede ser en la Feria del Libro, en lo posible. Así que ya nos estarás eh, contando qué pasa. Y después que en algún momento llegue a Argentina. En teoría, dan dadas las cosas para que pase, por lo que dijiste. Así que estaremos al pendientes acá directamente. sí, ojalá, bueno, yo con Planeta publiqué el libro en español, en Brasil publiqué con otra editorial en portugués, Bien, pero con Planeta firmé toda Latinoamérica completa. bien. Entonces, Sí, en un algún poco momento tiene que llegar. sí, pero un poco creo que funciona es cuando, o sea, la gente tiene que querer leer el libro en estos lugares para que Bien, se esa pueda es la mover. difusión y la divulgación. Así que lo vamos Sí, a divulgar todo lo que podamos. Sí, pues sí, si lo quieren leer es eso, yo creo que es como escribir y como que mira, que se quiere leer este libro, hay lectores que quieren leerlo. Y en México un poco, bueno, esperemos esté para esos eventos. Yo voy a estar hasta octubre, no sé, ojalá esté antes de yo irme. Y Argentina ojalá también esté muy pronto para que se pueda conseguir. De todas formas, yo siempre digo que se puede comprar por Buscalibre, es una alternativa y llega. busca libre. Sino que yo entiendo que también la gente quiere comprar como en sus librerías. eh, También es lindo. pues Ir a buscarlo también es lindo. Bueno, pero vamos a ver. sí, Si llega, genial. Y si no, estaremos haciendo busca libre. eso. Ujú. Pero bueno, muchas gracias, la verdad. Fue muy lindo que te hayas pasado por Historieta de Ataque. La idea, insisto, es difundir, así que estaremos difundiendo tu trabajo bueno, para que llegue a Argentina o que llegue a toda Latinoamérica, como decís. Así que muchas No, gracias. Y bueno, y estamos en contacto. Así que, bueno, y gente de Historieta de Ataque, ya saben que esto sigue. Perdón que hace un tiempito que no estaba, pero pasaron muchas cosas. Julio, un mes muy complicado. Vamos a ver agosto cómo viene. Ahora tenemos dentro de poco, la semana que viene, la Crack Bam Boom, pero bueno, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Que es la de Argentina, la convención que se hace en Rosario, así que bueno, muchas cosas. Pero siempre hacemos. Así que muchísimas gracias y bueno, y estamos en contacto. Así que bueno, adiós, gente. No se gracias, pierdan otro Jules. capítulo, que próximamente va a haber más capítulos. Así que gracias y chau.